Vamos a comenzar con un caso clínico. Es un paciente masculino que llega al servicio de urgencia después de haber presentado una herida 15 minutos antes. Llega al servicio de urgencias con una herida en lo que se constituye el área precordial, que ahorita vamos a hablar de ella, con una herida entre el tercer y cuarto espacio intercostal, paraesternal izquierdo, con una herida que no sangra. Llega en el momento que llega al servicio de urgencia, tiene tensiones entre 90 y 50, 60, tiene algo de hipoventilación izquierda, una temperatura de 36 grados centígrados y un sangrado muy escaso por la herida quirúrgica, por la herida que tuvo. ¿Listo? Como todo paciente, hay que hacerle el ATLS en pacientes con trauma. Hablan de que usted tiene que hacerle toda la evaluación, el ABCD. Entonces, podemos decir que tiene una vía aérea permeable, no tiene estridor, tiene una ventilación que es espontánea. La B, está levemente hipoventilado el lado izquierdo, tiene una frecuencia respiratoria de 18, está saturando 88%. En la parte cardiovascular tiene un ruido cardíaco rítmico, están taquicárdicos, no hay como un velado cardíaco. Tiene una frecuencia cardíaca de 122, presión de 90-50. Tiene agitación psicomotora, no tiene déficit motor en la parte D, Glasgow 12/15. Y al revisar, ya cuando se hace en la parte E, tiene una herida solamente la que describimos, no tiene lesiones adicionales, tiene una temperatura de 36 grados centígrados. Entonces, basado en esto, ¿es suficiente con la evaluación clínica o necesitamos algún tipo de estudios adicionales para ver si los tengo, pues? Carolina Madrid, hable, o Luigi. Bueno, pero entonces, bueno, ¿cuál es el área precordial? El área precordial ahorita mismo debería considerarse como un barril, o sea que cualquier área que compromete ese barril debería ser considerada como una herida que compromete el corazón. Pero ¿cuáles son los límites del área precordial? Las clavículas, el reborde costal, la línea medio clavicular derecha y la línea axilar anterior, si no me toca. Bueno, en realidad el límite del área precordial, anteriormente la primera que se hizo estaba entre las dos líneas medio claviculares, aquí external y la región de epigastrio, pero eso fue hecho por Murto, pero en realidad eso evolucionó porque cualquier herida podría en el tórax podría producir un área precordial y los límites ya son la línea axilar anterior derecha y la línea axilar posterior izquierda. Se pueden considerar áreas precordiales. ¿Qué exámenes le harían a este paciente? No se está viendo porque no se ve aquí. ¿Qué exámenes le harían a este paciente? ¿Cuál? ¿Cuál? Un PAS. ¿Qué más? Una radiografía transportátil. Bueno, me parece bien. Entonces, este paciente que aparentemente estaba algo hipotenso, pero estable, se le pidió una radiografía de tórax y una ecografía PAS. Sí, dime. No está hipotenso, digamos que tiene una presión sistólica aceptable, Ajá. pero está taquicárdico y está agitado. Entonces yo creo que ese paciente ya tiene un grado de choque, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. No solamente la presión normal, pues acuérdese que los signos vitales pueden ser la alteración psicomotora con la que llegó, la agitación psicomotora y esa frecuencia cardíaca. Que ya uno mira si responde a la reanimación inicial, que seguramente ahorita van a hablar de eso. Me parece muy bien, eso lo vamos a desarrollar un poquitico más adelante para evaluar si este paciente requiere o no requiere transfusión, cuál es el índice de shock que tiene este paciente. ¿Listo? Entonces este paciente, yo no sé qué me pasó ahí, pero cuando lo hice estaba como... Esta es la radiografía de tórax, no sé qué me pasó
en la imagen de la derecha, donde había puesto los signos donde estaba el ecofaz positivo, pero en realidad, no sé qué me pasó, porque en la diapositiva quedó muy buena, pero parece que aquí no salió. Entonces, en esta radiografía, ¿qué le encuentran? Vanessa. Desde acá. Bueno, acá veo que no está perturbada con toda la sangre, pues está bien. No está bien penetrada. Pero sí tiene acá como ocupación, como un hemotórax probablemente. Listo. Entonces, bueno, ese paciente sí tiene un derrame pleural izquierdo, con el antecedente quirúrgico consideramos que es un hemotórax. No me quedó la flechita donde había colocado, pero en esa imagen de la derecha, donde está, solamente tiene positivo la ocupación en el lado izquierdo, positivo, porque en el abdomen eran negativos, incluso la precordial era negativa. ¿Listo? Entonces, las primeras preguntas, por lo menos con estas imágenes, esta historia clínica, ¿cuáles son las primeras decisiones que habría que tomar? O sea, ¿qué lesiones se sospechan con la herida? ¿Se activa o no código de trauma? ¿Qué es código de trauma? ¿Se inicia protocolo de transfusión masiva? ¿Cuál es el índice de shock? Y se hace una intubación en el servicio de urgencias. Y quiero que me hablen un poco sobre el manejo del paciente en el servicio de urgencias. O sea, ¿qué quiero saber? Los líquidos, drogas que se puedan colocar, no para manejo del dolor, sino cuáles drogas han impactado la mortalidad en estos tipos de pacientes que llegan en estas condiciones. ¿Quién quiere participar? La residente de tórax que se pelea por hablar. Bueno, yo inicialmente tendría al paciente monitorizado para verle un electro, para ver cómo son los voltajes. No parece que sea un taponamiento porque parece que la silueta cardíaca está respetada. En el portátil yo veía bien los campos pulmonares, entonces querría verlos mejor porque tiene un poco de líquido que puede ser un poco de hemotórax, pero habría que ver el parénquima y el espacio pleural. No sospecharía una lesión cardíaca inicialmente con la descripción que usted ha dado. Estaría sospechando más bien algo de parénquima pulmonar, pues yo activaría un protocolo de trauma, pero antes de transfundirle el paciente se está chocando, pero buscaría una causa reversible. Si tuviera un neumo que le está haciendo un neumo hipertensivo, el paciente se estaría chocando, pero no necesitaría transfundirlo. Entonces, si hubiera una causa reversible como esa, primero la abordaría y vería después cómo responde el paciente. Si necesitaría transfusiones y se necesitaría una intubación. Temperatura 88 creo que ha dicho aire ambiente. De momento le pondría una mascarilla reservorio y vería a ver cómo va respondiendo el paciente. Se te puede estar agitando y se te puede estar chocando por eso, por ejemplo. Listo. El FAS es positivo, pero en el tórax, en el precordial no. ¿Quién quiere hablar de manejo de los líquidos? ¿Qué es reanimación hipotensiva en estos pacientes? Pacho Pérez nos ayuda. La reanimación hipotensiva se creó con el objetivo de mantener una presión de perfusión tisular a nivel cardíaco y cerebral, así se afecte con hipoperfusión otros órganos. Y en la medida de que se corroboró que los altos volúmenes de cristaloides provocan el desalojo de coágulos recién formados que no se han madurado por contracción y pueden ser desalojados y acrecentar la hemorragia. Entonces, esa hipotensión permisiva
está catalogada en que su presión arterial sistólica nunca caiga por debajo de 80 a 90, siempre y cuando no haya TEC, no haya trauma craneoencefálico, porque en la medida que se acompañe complementariamente con un TEC, su presión sistólica objetivo debe estar por arriba de 100 a 110 para lograr una mejor presión de perfusión cerebral. Y el manejo son máximo 200, 250 centímetros en la medida de que la presión sistólica se caiga por debajo de 80 a 90 y solo eso, solamente cuando caiga. Eso tiene unos parámetros prehospitalarios, pero el manejo intrahospitalario es ese, mientras se activa el protocolo de transfusión masiva, que eso tiene pues sus indicaciones y a través de unas escalas poder predecir que ese paciente hay que activar el protocolo de transfusión masiva. Pero son pequeños volúmenes para tratar que la sistólica esté por lo menos alrededor de 80 a 90 y no llevarla a la normal para no acrecentar los procesos hemorrágicos de cualquier lesión anatómica que uno tenga. Cada 15, cada 20 minutos, lo que se necesite, pero mantener esa presión sistólica alrededor de 80 a 90. Si el objetivo no es aplicarle altos volúmenes a los pacientes, porque eso le favorece la coagulopatía, entonces lo que se hace es así como dice por bolos y se va evaluando la respuesta cada 10 a 15 minutos tratando de mantener el nivel de perfusión cerebral. ¿Listo? Entonces, ¿qué lesiones se sospechan con esas heridas? Sofía. A priori con un FAS negativo, pues la primera sospecha no tiene por qué coincidir con una lesión cardíaca y puede coincidir más con una lesión pulmonar. Si es verdad que la repercusión hemodinámica que tiene el paciente sin haber podido descartar por la placa que tiene el neumotórax pues, hipertensivo, pues parece que sea más probable una afectación parenquimatosa, pero es verdad que la repercusión es suficiente y la cantidad de líquido que hay ahí pues a lo mejor no lo justifica del todo y que deberíamos vigilar o al menos no descartar tampoco de inicio que hay una lesión cardíaca asociada. Bueno, listo. Hay una cosa que es muy importante en cómo se presentan las heridas cardíacas. Se pueden presentar de 3 formas: shock, taponamiento cardíaco o falla cardíaca. Esas son las 3 formas de presentación. ¿Cuál es el problema del ECOFAS en pacientes que se presentan con shock? Que el derrame pleural izquierdo, cuando tiene una herida cardíaca y se está drenando al tórax izquierdo, el ECOFAS puede ser negativo. Acuérdese que la sensibilidad del ECOFAS está entre el 56 al 90%, y cuando hay hemotórax izquierdo disminuye la sensibilidad porque no es posible evaluar la cavidad pericárdica y que se está drenando al tórax izquierdo. Entonces acuérdese que usted puede tener una herida cardíaca con un ECOFAS negativo, más en pacientes que se presentan con shock y derrame pleural izquierdo. ¿Sí me hago entender? O sea, siempre que estén en el área precordial hay que tener el índice de sospecha. Ahorita vamos a hablar una cosa que me parece también importante que ustedes tienen que saber, es cuando el paciente hace el de ventana pericárdica. ¿Listo? Entonces, listo. Bueno, ¿se activa o no código de trauma? Ya dijeron. ¿Sí, okay? Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Se inicia o no protocolo de transfusión masiva? ¿Qué es el índice de Scholl? Eso. Porque digamos que el índice de choque es esa relación entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, ¿cierto? Inicialmente, cuando el índice de choque solamente estaba elevado, ¿cierto? Uno lo utilizaba para predecir qué pacientes iban a necesitar una transfusión masiva, ¿cierto? Sin embargo, en los últimos estudios ya no solamente se utiliza el índice de choque, sino que también hay un estudio que es el ABC Score que dice que todo paciente que tenga índice de choque alto, pero aparte de eso yo tengo un ECOFAS que vea que mi paciente probablemente esté sangrando, ¿cierto? Tiene un valor predictivo positivo casi del 85% para que ese paciente necesite una transfusión masiva. ¿Y qué es una transfusión
masiva son esos pacientes que van a necesitar más de 10 paquetes de glóbulos rojos en 24 horas. Entonces, para yo evitar que esos pacientes vayan a llegar hasta ese punto, si yo tengo un índice de choque elevado, yo voy a activar el paquete de trauma, que pues es una unidad de plasma, plaquetas y glóbulos rojos para evitar la coagulopatía en este paciente. ¿Cuál es el valor? Es por encima de 1,2, profe. ¿De qué? De 1,2. Sí, acuérdate que normal hasta 0.9. A partir de... Es 0.9, profe, perdón. 0.9. De ahí en adelante, usted ya considera que el paciente puede requerir transfusión masiva. ¿Listo? Es un parámetro que es muy fácil de realizar en el servicio de urgencia, que usted más o menos lo está determinando que el paciente va a requerir alguna transfusión masiva. Lo que decía la residente de España en cuanto a tórax. Un neumotórax a tensión también se puede presentar con hipotensión, taquicardia, disnea y no requerir tratamiento de transfusión masiva ni nada de eso. Hay otros índices más complejos, más completos, diferentes al índice de Schott, pero el índice de Schott es un parámetro que a ti te permite determinar si el paciente posiblemente requiera transfusión masiva. Esto es el cuadro clínico, lo que te permite tomar la decisión. Listo. ¿Se intuba o no se intuba en el servicio de urgencia este paciente? ¿Quieren participar? Daniel. Exacto, es que esa es la cosa. O sea, si nosotros No, ya... no, es una... o sea, en este paciente más adelante... Sí, eso es cierto. Así no. La placa que vimos, con el FAS que vimos, explica ese índice de choque. Porque eso sí definiría si ventana, si cirugía. Los hallazgos que llevamos hasta ahora explicarían ese índice de choque. Posiblemente no. Esta pregunta, en caso de que si el paciente fuera a llevar a cirugía, si se realizaría una intubación en el servicio de urgencia, se pasaría a cirugía. Yo creo que eso es importante, que si el paciente tiene algo adicional, estabilizarlo, colocarle líquidos, que tanto responde, ¿cierto? Y aparte de eso, el FAS en este momento es importante también para una neumoatención, otra lesión aparte, que de pronto cuando yo lo estoy intubando no se me choquee más todavía. Bueno, ahorita entonces respondemos esta pregunta. ¿Listo? ¿La transfusión masiva se activó? Se activó la transfusión masiva. Sí, por el índice de choque, a veces por había que pedirle paquete de transfusión. Este paciente se le activó el código de transfusión masiva. Estos son los límites anatómicos inicialmente del área precordial, pero como ya les dije, ya aumentó a lo que es la línea axilar anterior derecha hasta la línea axilar posterior izquierda. ¿Listo? Así se comenzó como el área precordial. Entonces se activó el código de trauma. Acuérdense que el código de trauma son cualquier paciente que tenga una patología que amenace la vida, pérdida de extremidad. Todo el equipo se activa y debe estar a los 15 minutos. Se habla con cirugía, banco de sangre, tomógrafo, lo que se necesite. Entonces, en este paciente que está estable, aparentemente, ¿se le realizaría o no se le realizaría una ventana pericárdica? Mejor dicho, ¿qué paciente le harían ustedes una ventana pericárdica? En este paciente se le podría realizar. Ustedes han dicho muy bien, por lo menos han dicho que no les queda claro que tenga una herida cardíaca, que puede tener una herida pulmonar, que el ECOFAS salió negativo.
pericárdica, ¿no? Porque el EcoFast, o sea, cuando el EcoFast es negativo, pero tienes alta sospecha, como hemos dicho, por el derrame izquierdo, que pueda ser negativo por ese motivo, o cuando existen dudas en el EcoFast porque por lo que sea técnicamente no haya sido posible una adecuada visualización, sí que está indicada por la alta sospecha de herida cardíaca por el área precordial, por el tipo de lesión que tiene, ¿no? ¿Alguno tiene? ¿Por qué? O sea que un hemótorax izquierdo puede ocultar un derrame pericárdico. ¿Alguno tiene una opinión distinta? Luigi. ¿Es que Luigi no te entendí? Y realmente ese paciente sí está estable porque ya tiene alteración del estado de conciencia y es unos criterios para decir que el paciente está estable o no. No entendí nada. Que realmente ese paciente sí está estable porque ya tiene alteración del estado de conciencia. Y eso es uno de los ítems para decir si mi paciente está estable o no. Que el estado, no, la estabilidad hemodinámica tiene que ver con las presiones sistólicas, no con el estado de conciencia. El estado de conciencia puede ser secundario a que el paciente llegó intoxicado, llegó bajo uso de sustancias, alcohol, pero no necesariamente que tenga la estabilidad, no te la da sino la presión arterial en el paciente. Ajá. Es a eso que, porque tiene un índice de choque, pues, patológico. Entonces, la ventana pericárdica, habla. La persona que está haciendo el EcoFast en ese momento, ¿qué tanta experiencia tiene, cierto? Se supone que para un taponamiento cardíaco el EcoFast tiene un rendimiento mayor del 90%, ¿cierto? Si yo estoy seguro que la persona que le está haciendo eso tiene buena curva, uno podría, con un shock compensado que respondió, ya hay escuelas que estabilizan ahí el paciente y pueden hacerle el angiotac inmediatamente, ¿cierto? Digamos que es algo muy pues debatido, pero acá en Colombia, en Cali lo hacen. Llega el paciente inestable, colocan sangre y si el paciente responde, lo llevan inmediatamente a tomografía, siempre y cuando yo esté seguro que la curva de la persona que le está haciendo el EcoFast es buena. Si yo estoy seguro que probablemente no es un que con ese EcoFast yo no quedo tranquilo y el paciente está inestable, en ese momento pues sí tenía indicación de una ventana pericárdica. Sí, lo que tú dices es muy cierto. Cuando hay una duda diagnóstica, se pueden realizar de tomografía, la estabilidad hemodinámica, como tú dices, por 90, 80, y el paciente está compensado, usted podría hacerle un estudio de tomografía para definir. Ahorita te voy a mostrarte un organigrama de manejo donde está incluido la tomografía del paciente. ¿Listo? Bueno, en este paciente, pues la idea era hacerle la ventana pericárdica, pero en realidad el paciente, después de haberle colocado los líquidos, como ustedes dijeron, otra cosa que hay que colocarle a estos pacientes, acuérdense del ácido tranexámico, disminuye la mortalidad de estos pacientes en las primeras 3 horas. Este paciente requería también ácido tranexámico. Y este es los signos vitales después de que ustedes le colocaron el ácido tranexámico, los líquidos, iban a hacerle la ventana pericárdica porque ustedes tenían como una duda diagnóstica. Entonces, pero a pesar de ponerle los líquidos y todo, el oxígeno, el paciente, esto es lo que pasa. Tiene una vía aérea permeable, ventilación espontánea, disnea moderada. Recuerden que la ATLS es una cosa dinámica. Ustedes le hacen la evaluación, tienen que volverlo le aumentan líquidos, le hacen tratamiento y miran respuesta. ¿Listo?
Entonces ya el paciente tiene ventilación izquierda, la frecuencia respiratoria aumentó a 24, el paciente está desaturado, 80, fluido cardíaco rítmico, taquicárdico, frecuencia cardíaca de 130, la presión arterial bajó, 80-50, tiene un Glasgow de 10/15, el paciente está hipoxémico, no tiene gases arteriales, está desorientado, irritable, no tiene déficit motor, la herida descrita y la temperatura también está en descenso. Sí, señor. Este es el centro de urgencias después de que le pusieron líquido, le pusieron todas las cosas. Tenían una duda de diagnóstico como la tenían las doctoras, de que en realidad sí pudieron no tener una herida cardíaca, porque el ecofal le salió negativo. Muy bien lo que dijo el compañero de atrás, es operador dependiente y que es alterado cuando usted tiene un derrame pleural izquierdo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa a seguir? Le hacen una toracotomía de servicio de urgencia, le hacen una toracotomía anterolateral izquierda, esternotomía. ¿Cuándo realizarían este paciente si lo llevan a procedimiento quirúrgico? ¿Cuánto tiempo? ¿Se le haría el clampeo? ¿Dónde? Pero es que la radiografía de todo aire. Solamente tiene un derrame. Si tú tienes una radiografía y no tiene neumotórax, y no tiene es sangre, tú no, el neumotórax, atención, en realidad está interrogado. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué? El tórax, yo pondría un tubo. En este paciente. Exacto, o sea, yo creo que en este caso, pues teniendo en cuenta que ya es un paciente que se está sospechando que tiene hallazgos equívocos en el FAST, por todo el contexto que tiene y que se sigue hipotensando, que no respondió a la reanimación inicial que se le hizo, creo que habría que sospechar efectivamente que tenga algún otro momento a causa de ese choque hipovolémico que se esté perpetuando. En cuanto a si se hace una toracotomía de reanimación, yo creo que realmente el paciente da para pasarlo a quirófano y hacer ya sea la toracotomía anterolateral izquierda o la esternotomía, que para allá voy. Realmente la toracotomía de reanimación se hace en pacientes que usted vea que tengan signos de vida o que estén in extremis, que es una medida que usualmente se hace en el sitio de reanimación pues, que es la atención inicial de urgencias. Y pues hasta ahora realmente el paciente llegó con un choque compensado, pero pues está, digamos, deteriorando, entonces creo que da para pasarlo formalmente a un quirófano, intubarlo en el quirófano, tener todas las medidas a la mano para hacer el ingreso pues a la cavidad torácica de forma inmediata una vez se intuba y hacer pues ya el control del sangrado formal pues cuando se ingrese al tórax. Yo creo que el paciente por la localización de la herida se beneficia más de una esternotomía. Es una herida paraesternal izquierda, tercer espacio intercostal, sin bien recuerdo. Idealmente los pacientes que tienen heridas localizadas entre las líneas medioclaviculares o que son muy altas, por encima del tercer o cuarto espacio intercostal, son los que usualmente se suelen beneficiar de una esternotomía, sin desmeritar pues la ayuda obviamente de la toracotomía anterolateral izquierda, pero puede ser un poquito más incómodo, no solamente encontrar el sitio de sangrado, sino también obviamente puede hacer pues como el control de este. Alguien tiene una opinión distinta. Entonces, la pregunta de se intuba no en el servicio de urgencia, no. ¿Por qué no? ¿Qué pasa si intubas en el servicio de urgencia un paciente? Y es que los pacientes que se intuban bajan, pues pierden el gasto cardíaco y van a entrar en paro inmediatamente. Los pacientes básicamente cuando uno los va a operar, casi que mientras los están intubando tiene que traer el bisturí en la mano por si
entran en paro, abrirlos inmediatamente, pues no esperar a que los vayan durmiendo y estar tranquilos, sino que son pacientes que van a tumbar el gasto cardíaco y van a entrar en paro con la inducción anestésica. Exactamente, por eso no se debe intubar en el servicio de urgencia. Pacho. Yo quería hacer, eso, estoy un poquito cansón más que con lo que hay que hacer, en dónde lo debo hacer. Porque la mala toma de una decisión en el sitio donde no se debe hacer puede hacer perder el paciente. Entonces, son dos medidas. Nadie le queda la duda que este paciente tarde o temprano toca pagarle un tubo de tórax. Y tarde que temprano tocará intubarlo porque ya se empezó a chocar. Eso queda claro. ¿Dónde lo voy a hacer? Es la mala decisión. Porque si yo hago eso en el servicio de urgencias, termino con un muerto o con un paciente ya en paro. Y la sobrevida de estos pacientes en paro dista mucho y es muy diferente de operarlo con 90-50 o 80-50. Entonces, estoy de acuerdo con los comentarios que ni se intuba ni se le pasa el tubo en urgencias, porque usted no sabe cuánto va a debitar. Y su débito puede ser perfectamente de media volemia ahí y se acabó de chocar, se descomprimió y se murió. Cuando ya lo vaya a abrir, ya no hay paciente. Entonces, si es el comportamiento hemodinámico del paciente, todo lo que haga debe ser en un quirófano, así como nos lo están pintando ahora. ¿Listo? O con las decisiones en urgencias, porque a veces se pierde tiempo en urgencias cuando digo que va a ser en un quirófano. Quería hacer una acotación y esos tipos de protocolos existen, donde, como decía la doctora, cuando hay un derrame izquierdo y me opaca un derrame pericárdico que no me lo permite ver, si ese paciente tiene relativa estabilidad como la que llegó, no como está ahora, usted puede pasar el tubo, ver cuánto le debite y si no tiene indicación de toracotomía, repetir el ecocardio, porque eso, el ecocardio no, perdón, el FAS, porque eso es lo que le va a definir si lo opera o no lo opera, pero ya se ha quitado el hemotórax izquierdo, que es la base de distracción que le puede provocar ese falso negativo. Entonces, esa es una opción, pero aún así le paso el tubo en quirófano y yo llamo al radiólogo, al urgenciólogo, o si yo lo sé hacer, le hago el intervertito eco cuando estaba con 90-50. Este ya es otro paciente y todo debería hacerse en el quirófano. Lo que usted dice, yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo le decía ponerlo en el servicio de urgencias porque, claro, depende del contexto. En este caso, yo aquí lo que he visto es que el paciente llega, los urgenciólogos lo valoran y entonces llaman a cirugía, pero, por ejemplo, en el caso de mi hospital, el que dirige la TLS es el equipo de anestesia. Entonces, hay una zona que se llama estabilización en la que se va a recibir a este paciente, se ha preavisado al servicio de anestesia, anestesia viene. Entonces, en el caso de que yo le ponga un tubo a este paciente en la estabilización, anestesia lo intuba, lo empieza a transfundir, se le puede abrir una toracotomía ahí mismo y se le puede poner diferentes drogas. Entonces, claro, yo hablaba de ponerlo en la urgencia en el escenario que yo conozco, porque yo le puedo poner ahí un tubo y si el paciente se me empieza a parar, se me empieza a chocar, me lo tienen que intubar o le tengo que abrir una toracotomía, tengo ahí material. O sea, usted lleva el quirófano al servicio de urgencia, porque tiene anestesiólogo, todo ahí. Es una sala que está preparada para eso, como de contingencia. Puede ser muy enfermo, que no hace hacer prácticamente nada, pero si de repente hay que empezar a hacer todo esto y hay que operarle ahí, se puede hacer. Okay. La pregunta sería entonces, porque los escenarios en cada país, en cada ciudad son diferentes y los recursos también. Si con 80-50, a pesar de la reanimación hemostática y todo lo que se le ha hecho hasta ahora al paciente, seguimos primero, pasamos el tubo o lo operamos primero. Porque una vez más el tubo y le tiene 3.000, perdiste 3.000 y paró. Porque ya no lo conoces. ¿Sigues pasando el tubo o lo operas? Ella le hubiera puesto el tubo. Pues no, no paso tubo porque yo quiero repetir, pero eso ya estamos en 80-50.
estamos como simplificando todo mucho, pero al final es una decisión que se toma en un equipo muy grande con gente con tanto mucha experiencia como menos, que yo en mi caso soy presidente y creo que sería una decisión conjunta. A mí las ganas que me dan es de poner un tubo, lo reconozco. Está bien. Pero... Vale. No lo sé. En el escenario de ustedes, pero acá usamos la autotransfusión como una medida también de ahorradora de hemocomponentes y una forma de reanimar el paciente rápidamente antes de que lleguen los hemocomponentes que ya se han pedido. En el caso de este paciente que se activó el código de trauma, se supone que no tiene los hemocomponentes rápidamente, pierde también sangre. Entonces yo creo que apelando a todas esas opciones en el servicio de urgencias, puede haber un escenario en el que yo tenga que intubar e intervenir el paciente ahí temporalmente mientras lo puedo pasar al quirófano. Y en este caso, si yo tengo el quirófano disponible, creo que ese paciente iba para el quirófano y se empezaba todo el proceso de reanimación, intubación, la esternotomía, implanteo de la aorta, autotransfusión y resolver la lesión que tiene, que probablemente tiene una lesión cardíaca, porque ese hemotórax de la imagen no explica el grado de choque del paciente. Pero cuando uno tiene un paciente en el servicio de urgencias en reanimación y a pesar de las medidas que ya hablamos, se empieza a deteriorar más, creo que hay que tomar otra decisión y no puede ser seguir quedándome con el paciente en el servicio de urgencias. Creo que hay que hacer una intervención quirúrgica en este caso. Esa es mi opinión. Bueno, Daniel habló de lo que era la esternotomía. ¿Alguno tiene otro abordaje? Toracotomía anterior. ¿Sí? No. Sí, no. Sería pues toracotomía. Generalmente lo hacemos a 5 pasos, pero la toracotomía real es de urgencia. Ahí. Estoy de acuerdo que sería este. Para recordar que las toracotomías de reanimación en los servicios de urgencia solamente se realizan en pacientes si tienen un trauma penetrante, que el paciente haya llegado en paro 15 minutos antes. Cuando es trauma cerrado, hasta 10 minutos solamente. Que el paciente haya presentado el paro, presenciado, que haya estado reanimado. Y que el paciente llegue con signos de vida al servicio de urgencia, que son movimientos en las extremidades, gasto y respiración agónica, la contracción del corazón o por lo menos actividad eléctrica. Esos son los pacientes que requerirían una toracotomía en el servicio de urgencia. Nosotros aquí en realidad no lo hacemos por lo que dijo el profe. ¿Listo? Entonces, todos como que están de acuerdo con esternotomía parecen. ¿Sí? Bueno. Por eso, esa es la pregunta. ¿Ninguno se va por la toracotomía? Negro. Lo del tiempo, en realidad me quedan las dudas de si es más rápido o una toracotomía o una esternotomía. Eso, por lo menos las muchachas aquí están entrenadas, uno en 3 segundos de uno en toras le abrió el esternón. Y si es mucho más cómodo, la verdad, pues hacerías altas por esternotomía, porque a veces incluso uno hace la toracotomía y a pesar que no son tan bajitas, a veces para luchar un poquito el corazón pasa ahí trabajo. Entonces pienso que en este caso específico la esternotomía sería una excelente estrategia para la curación. De la primera parte, pues yo sí lo escuché la discusión, la presión 90, 50. Pero de todas maneras, creo que nosotros como cirujanos esas presiones tan limítrofes no nos dejan muy tranquilos que digamos. Porque en ese sentido, con el FAS negativo, con esos 3 de hemotórax,
Uno dice, ¿qué estará explicando un shock? Pues un sangrado externo de pronto. Lo máximo que haría sería intentar reanimarlo un poquito ahí los primeros minutos. Y si no, clavando también en centronotomía, porque es una presión que está extremadamente limítrofe, pues ya si pasó 89, 49 ya sí lo paso. O sea, es un número que sigue siendo número, pero el paciente claramente está en un shock, solo que está intentando compensarlo. Que de pronto era la idea que Luigi quería transmitir, que el paciente está con compromiso del sensorio, está taquicárdico, con un índice de shock elevado, que aunque la presión está limítrofe, lo único que quiere decir es que el paciente está intentando compensar su shock, pero que está en shock, está en shock. Lo que yo quería comentar, porque sí vale la pena no ensimismarse con una sola zona, que a donde voy son esas zonas de penumbra, porque en tórax hay una zona opercular y esta lesión está en una zona opercular, no solamente precordial, así como hay lesiones que están en la zona inferior precordial, pero que también son toracoabdominales. Y estoy llamado a descartar como de un lado como del otro, porque entonces uno dice, ah, no, está en la zona precordial, pero se me olvida que ya está pisando la zona toracoabdominal izquierda y le dejo la herida de diafragma y todo pasó con un tubito de tórax. Y esa es la explicación que dice el doctor Calle, que esto es una zona del opérculo torácico y que si bien puede tener una herida cardíaca, perfectamente la puede tener de la aorta ascendente y de los vasos supraórticos. Esa es la explicación por la cual la indicación es la esternotomía. Perfecto. Ahorita sí que hablamos del clampeo de la aorta, ahorita que muestre otras cositas. Bueno, este es un organigrama donde más o menos se hace o sea, cómo se debe manejar un paciente que tiene una herida precordial, o sospecha una herida precordial. Si el paciente está estable hemodinámicamente, a todo paciente en servicio de urgencia hay que hacerle ecofaz, que si es positivo, dependiendo de las condiciones clínicas del paciente, se podría hacer una tomografía, como dijo el residente allá atrás, para descartar en realidad que tenga otra lesión, una ventana pericárdica cuando haya algún tipo de duda diagnóstica y o esternotomía. Si la ventana pericárdica es positiva, ellos de una vez le hacen esternotomía, aunque hay que discutir que hay muchos pacientes con hemopericardio que puede parar el sangrado. Hay otras escuelas que no necesariamente los llevan a cirugía porque hasta un 26% pueden tener falsos negativos. ¿Listo? Pero si el paciente está hemodinámicamente no normal, dice eso, pero la presión sistólica es mayor de 70, con ecofaz positivo, de una vez le hacen esternotomía. ¿Listo? O toracotomía, o el Clanchet. Si es negativo el ecofaz, se le puede seguirle seguimiento. O sea, a estos pacientes se le hace seguimiento dependiendo de la TLS y si presenta deterioro, se llevaría a cirugía. Y los pacientes que en el extremo derecho que tienen presiones sistólicas menores de 70, generalmente van a llevarse a una toracotomía de resucitación izquierda. Listo, eso en términos generales. Entonces, epidemia. ¿El paciente o es un video? Es un video ilustrativo. Es un video ilustrativo que quería traerle sobre... No.
Era un video de los tratamientos, incluso esta es una toracotomía. Un paciente que tuvo una herida de la aurícula. Ahí ven la herida de la aurícula, la herida en el pericardio, la carita en el pericardio y la herida de la aurícula. O sea, ¿por qué les traje este video? Para mostrarles cómo se hace la pericardiotomía. Acuérdense que siempre debe ser longitudinal, no puede ser transversal. Se llevan los frénicos, ¿listo? Este paciente que mostré tenía un taponamiento cardíaco. Como no era relacionado con el paciente, al principio del paciente lo que le quería mostrarle es que independientemente de que el paciente tenga o no una ventana pericárdica positiva, negativa, no le exime de tener una herida cardíaca. ¿Listo? Y más cuando tienen hemorragia izquierda. Entonces, ¿cuándo realizar el clampeo en un paciente que llega y que ustedes encuentran con eso? Una pregunta. ¿Cuándo realizar el clampeo de la aorta? ¿En qué pacientes? Este no lo necesitó. Porque este estaba taponado y apenas se descomprimió. El paciente mejoró la parte cardiovascular, ¿sabes? Porque tenía una restricción. ¿A quién se lo hace? Porque a este no la cambiaron. No tengo ni idea, pero me imagino que si es por una causa hipovolémica no restrictiva y la tensión la tienes por debajo, la sistólica por debajo de 7 como medida preventiva para evitar entrar en paro, siempre y cuando la sospecha que tengas es de un shock hipovolémico, ¿no? La presión arterial sistólica por debajo de 70. O sea, la presión. Exactamente, la presión. ¿O para quién dijo 70 y no 60? Porque por debajo de esa presión es que usted no va a tener una adecuada presión de perfusión miocárdica, pues coronaria y cerebral, que usted eso es lo que tiene que tratar de asegurar. Porque los estudios han demostrado que los pacientes con sistólica de 70 o menos están a unos pocos segundos o minutos de parar. Y lo mismo, una vez parado, ya es otro paciente. Sacarlo de ahí es mucho más difícil. Entonces, eso es lo que se ha demostrado. Y no cuando estén taponados, porque ustedes taponan y arranca otra vez. El problema es cuando sangran hacia afuera, cuando tienen un hemotórax más. Esos pacientes con 70 o menos, antes de ponerse a recoger la sangre, antes de buscar a ver dónde está la herida, si está por debajo de 70, clampee la aorta porque está a pocos segundos o muy poquitos minutos de parar y morir. Ya no lo va a sacar. Exactamente. Lo que ha dicho Pacho, siempre tener en cuenta, 70 va a parar. En ese momento hay que clampear la aorta. Bueno, pero entonces, ¿dónde clampear la aorta? ¿Cómo se clampea la aorta en la esternotomía? Mueve el pulmón y se busca pues, la aorta descendiendo y se clampea. Pues, ¿Se busca la aorta qué? Pues se mueve el pulmón hacia superior y clampea la aorta descendente, pues luxando un poquitico el corazón a través de la pleura. No necesita pues la toracotomía para clampear la aorta. El pulmón, ¿para dónde lo dejas? Hacia la superior. Derecha o hacia la izquierda. ¿Cogiste el pulmón? Hacia superior, hacia el ápice, para buscar la aorta descendente. La aorta descendente. Y puede quitar, pues, cortando el ligamento pulmonar inferior para poder llegar más fácil. No sé si quedó claro. Pues la cosa es que uno está en externo, exacto. Pues. Abro la pleura. Ajá. Y corre el pulmón hacia arriba y ahí. Pero hacia arriba no. Porque lo que tiene que coger es el lóbulo superior. El lóbulo superior es el que va a estorbar ahí. Es el lóbulo superior.
no, pero por esternotomía. Desde la célula, desde el lóbulo superior hasta el hilo pulmonar es lo que aquí está para abajo. Hacia dónde es. Con la corazón. Lo baja y lo deja hacia el lado derecho. Tienes que sacarlo del tórax. Tienes que desplazar hacia el lado derecho. El lóbulo superior lo clampeas y te lo desplazas hacia el lado derecho. O sea, tratando de sacar ese lóbulo del tórax. ¿Y en qué parte lo vas a clampear? Después de que exactamente, por debajo de la subclavia. Después de que salió la subclavia, ahí lo tienes que clampear. ¿Cuánto tiempo? No puedes tener clampeado. Pues últimamente de una hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Usualmente un clapeo de aorta ahí justo abajo de la subclavia se puede dar hasta, pues los libros dicen 30-45 minutos máximo. Así es, de 30 a 40 minutos. Puede ser. ¿Cuánto luego cambiado? Ya casi va a llegar al tope, Lo desclampea, pues como haciendo un Pringle, como si uno estuviera haciendo un Pringle en el hígado, lo va clampeando, desclampeando de forma intermitente. Exactamente. Y si fuera por una toracotomía, ¿dónde lo clampean? ¿Cómo sería? Antes de la patela. ¿En qué parte? Pues, o sea, uno ahí va mucho lo que decía Juanse, que ahí le va a estorbar todo el pulmón. Entonces lo que usualmente usted hace es que usted corre el pulmón hacia adelante y busca la aorta detrás, pues en relación con el esófago, ¿cierto? Ahí tiene que disecar la aorta descendente, eso ya es abajo, pues después del callado, mucho más abajo de la salida de la subclavia izquierda, y ahí la clampea, pues con un D-Bank igual. Acuérdate que tienes que utilizar una mesa porque tienes que abrir la pleura parietal para poder ver la aorta, o sea, no la vas a poder clampear, sino dejas la pleura parietal, la abres para poder encontrar la aorta y poder hacer el clampeo. Ojo con clampear también el esófago, aunque con la... A veces se hace, pero la idea no. ¿Listo? Bueno, digamos, este paciente tuvo esta herida, entonces, esta es una clasificación de lo que son las heridas cardíacas, me parece muy difícil de aplicar porque estos hablan de lesiones valvulares, de las cuerdas tendinosas, sin embargo me parece muy difícil hacer una clasificación de eso en un paciente que llegó en extremo, ¿listo? Yo creo que eso es más fácil para patólogo después de la herida, ¿listo? Entonces las lesiones cardíacas penetrantes, la 1, la 2, la 3 y 4 que son las más complejas, que tienen que ver con el grado de destrucción del parénquima. Esta es una maniobra que se utiliza para evitar o disminuir el sangrado cuando llega el corazón, cardíaca, que se introduce el tercer dedo posterior al corazón una vez abierto el pericardio, y con el segundo dedo se hace una compresión hacia la entrada de la aurícula derecha para disminuir la entrada de flujo sanguíneo al corazón. ¿Listo? Una medida para disminuir el sangrado. Entonces, estas son unas estrategias que podemos utilizar en un paciente con herida cardíaca, por el tamaño, que son la introducción de unas ondas de Foley, la compresión lateral de la herida o la utilización de grapas de piel en el corazón, que son medidas un poco más desesperadas. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo utilizar players, puntos en U, puntos continuos, qué sutura? Carolina. Siempre utilizar players, en caso tal de que no se encuentre, se podría hacer como un pase con el pericardio. ¿Cuál es la utilidad del player? Que se desgarre, como la pared. Y todo se desgarra. ¿Ah? Todo se desgarra. Pero no puede decir que a todos players. No todos son players. O sea, las heridas pequeñas, en realidad. Generalmente son para heridas más grandes. En pacientes jóvenes no es necesario utilizar play, precisamente porque tienen un corazón, un músculo más fuerte
en las personas ancianas, el corazón sí se desgarra más fácil, entonces en esto se puede utilizar Playet, o también cuando son lesiones de aurícula, porque estas también se desgarran muy fácilmente. Entonces el Playet te sirve para evitar el riesgo de desgarro en el pericardio. ¿Listo? Acuérdense que en el video yo quería que oyeran, porque como era una herida de aurícula, al final el cirujano dice, cuando ya encuentro la herida, es una herida, pásenme un Satisky. ¿Por qué quería que oyeran? Porque es que las heridas de aurícula es muy fácil hacerle la compresión, aunque son las más difíciles de suturar, porque son muy delgaditas. Entonces el paciente, si usted le hace un punto, es muy fácil que se lo desgarre. Con el Satisky usted puede comprimir el sitio del sangrado, usted lo excluye y es más fácil hacerle la sutura a un paciente que usted ya controló el sangrado. De todas las maniobras que existen, un paciente que tiene una herida cardíaca, la medida más efectiva es poner un dedo sobre la herida. Está sangrando, tú le pones un dedo, acabó el problema en términos generales la mayoría de las veces. Ya la utilización de sonda es demasiado grande que a pesar de que usted está haciendo compresión, el paciente le sigue sangrando. Pero en términos generales, usted cuando abre un pericardio, usted encuentra la herida, usted la vio ahí, simplemente poniendo se acabó la cirugía. En realidad. Ya lo otro, usted ahí está haciendo el control del sangrado del paciente. Entonces, mire que ese paciente con herida de la aurícula están utilizando un Satisky. Siempre tenganlos en cuenta en heridas de aurícula. Los puntos en U o puntos continuos. A todos con a unos en U, a otros continuos. Vamos a tener las diagonales, que son pues, las que van a permitir principalmente la cara anterior del ventrículo izquierdo. Entonces debería evitar coger las coronarias con un punto en un punto continuo. En el corazón derecho, en el ventrículo derecho, solamente tendríamos la obtusa marginal de la coronaria derecha, que es muy lateral, es la obtusa del ángulo más en el ventrículo izquierdo, en el ventrículo derecho, perdón, y tendría menos riesgo de coger alguna coronaria. Entonces, los puntos en U se emplean principalmente para el ventrículo izquierdo. Igualmente, si usted puede hacer puntos en U en todas las heridas, sería mucho mejor para disminuir mucho más el riesgo pues, de ligar una coronaria. Igualmente, si usted tiene que ligar una coronaria porque no tiene ninguna otra medida, pues hágalo, describa lo que la ligó y eso se va a comportar como un infarto pues agudo. Usted está ligando una coronaria, pero si no tiene ninguna otra medida, lo tiene que hacer. Pacho. En U, siempre y cuando sea el ventrículo. Siempre. En aurícula, si las heridas son muy grandes, hago una guardia romana. Siempre con el Satisky. Pero siempre con los puntos en el ventrículo. Lo que tú decías, si es una herida que sobrepasa los 6 milímetros, siempre con Playet. Bueno, los pacientes, usted puede hacer una herida depende de la lesión, hay lesiones muy grandes, 2, 4 centímetros, usted poniéndole punticos en U que va a demorar demasiado. Los pacientes que estén inestables, que están con arritmia, heridas mayores de 2 centímetros, en términos generales, una continua. ¿Listo? Los puntos en UCI son siempre importantes realizar en pacientes donde la herida está adyacente a un vaso coronario. Esa es la indicación precisa de utilizar puntos en esos tipos de pacientes. Porque usted, para evitar lesionar la coronaria. Entonces, siempre en pacientes en heridas adyacentes a los vasos coronarios. Las heridas en U, las suturas en U, usted lo puede utilizar así como en cualquier paciente. Usted puede decidir entre continua o en U. No hay como una diferencia entre una u otra en cuanto a la evolución del paciente. Sin embargo, la herida en U puede disminuir el riesgo de que usted se le desgarre la herida. Pero si tienen una herida grande, no hay forma de estar poniendo punticos en U ni nada de eso, se hace una herida continua. Yo he tenido heridas de 4 centímetros y uno no se pone a estar poniendo punticos en U, ni Playet, ni nada de eso. Usted deja cerrar el orificio como puede. ¿Listo? La de Satisky. Reparo con sutura contiene herida cardíaca. Acuérdense siempre que hay que buscar las heridas posteriores. Siempre que levanten el corazón,
disminuye la precarga, producen arritmias cardíacas y hasta paro cardíaco. Entonces, siempre con precaución levantar el hígado para descartar una herida posterior. Y siempre que lo vayan a levantar, decirle al anestesiólogo que lo van a hacer porque el paciente va a entrar en arritmia. ¿Listo? ¿Se cierra o no es pericardio? Vamos a terminar. Siempre, a veces, nunca. La mayoría de esos pacientes que tienen trauma cardíaco, dice la literatura, que van a necesitar una cirugía cardíaca posterior, ya sea por una falla, por una valvulopatía, por lo que sea, y usted debe como ayudar al cirujano cardiovascular de encontrar las cosas más sanas. Si usted va a cerrar el pericardio, pues, siempre se debe dejar un dren, pero si usted va a dejar el pericardio no es un cierre hermético, sino debe ser un cierre parcial para que se pueda drenar en cualquier momento un taponamiento, ya sea si es por esternotomía. Si es por esternotomía, usted lo puede cerrar o no. Si es por toracotomía, siempre sí se debe cerrar, dejando no un cierre, pues no que quede completamente sellado, pero siempre lo debe cerrar para evitar que se vaya a luxar el corazón por una toracotomía y ahí se va a tener un problema mayor. Por esternotomía lo puede cerrar o no, igualmente siempre dejando un dren, ya sea un blade retrocardíaco o una sonda a tórax anterior. El doctor Juan Carlos Sedna, siempre que cierre el pericardio, deja dren. El pericardio. El pericardio, no lo cierro completo. Pero no le dejo drenar. Hay corazones que se dilatan y ya es imposible cerrar el pericardio, ¿cierto? Pero son por causas de la dilatación cardíaca que sufrió por descompresión muy rápida, posiblemente. Pues eso es imposible cerrarlo, se deja así, sea por esternotomía o por toracotomía, porque usted puede producir un fenómeno restrictivo ahí en aras de cerrar el pericardio que lo puede dejar perfectamente abierto. Pero yo sí, en la medida de que se pueda cerrar, lo cierro con 2 o 3 puntos, pero lo que siempre dejo abierto es la cara más ínfero-posterior, porque estos pacientes están en decúbito, están acostaditos y por donde va a drenar la sangre, el coágulo, suero, lo que sea, plasma, lo que sea, va a ser por el hueco más posterior inferior. Cerrar la cara anterior y dejarlo más posterior inferior abierto. Listo, siempre cerrar el pericardio siempre y cuando se pueda. Hay pacientes en los cuales no se puede. Dejarle así como dice el negro, se le deja un espacio para que cualquier hemopericardio residual se pueda drenar por ahí. Listo. Pero, ¿cuál es el objetivo de cerrar el pericardio? Que muchos de estos pacientes son reincidentes, llegan nuevamente, el pericardio te evita que el corazón se fija en la pared torácica detrás del esternón y que cuando se haga nuevamente la incisión, el paciente termine con una lesión cardíaca. Entonces, el pericardio también es para proteger eso. ¿Listo? ¿Cuándo llamar al cirujano vascular? Ahí están las indicaciones. Ahí están. Las lesiones de la arteria coronaria, como dijo el doctor, si son muy distales, se pueden ligar. O sea, el paciente está sangrando y hay una lesión ahí, se liga y después se llamará al cirujano cardiovascular para ver si le realiza algún tipo de revascularización. Generalmente cuando son tan distales no pasa nada. O sea, sí pasa un infarto, pero pequeño, ¿sí o qué, negro? Entonces, pero hay que corregir el sangrado en el momento. Siempre que hayan lesiones proximales hay que llamar a cirugía cardiovascular para hacer la reconstrucción, el bypass coronario. Si las lesiones son muy profundas, tienen riesgo de lesiones tendinosas, valvulares, que no vamos a ser capaces de mirar o de por lo menos determinar en el paciente. Entonces, todos estos pacientes que tengan sospecha de lesión vascular, porque el paciente no responde hemodinámicamente, tiene falla cardíaca posterior, hay que sospechar una herida vascular. Recordar que todos los pacientes con heridas cardíacas deben requerir posteriormente una ecocardio para determinar si tiene algún grado de falla cardíaca o lesiones valvulares. Eso era lo que tenía. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario adicional? Caso por ahí raro que la herida le dio al nodo, el paciente tiene una bradicardia, no enreda a veces poniéndole ahí esas pincitas que sirven como marcapasos. Creería que de pronto también quedaría por ahí para después mirar por el cardio. Esa no la conozco.
Una fotico de unas maniobras ahí con el corazón para pendular. La que yo sí no recomiendo. Esta. No, más adelante tal vez donde hay un abajo o una pinza poniendo el ápex. Esta. Yo sí no recomiendo eso. Si lo voy a pendular, pendúlelo con la mano y pasa el primer punto. Voy a descansar, vuelve y lo pendula con la mano y pasa el otro punto si es una U. Pero a mí ya me pasó que casi le quito una biopsia de ápex a un corazón porque casi todos los anestesiólogos no le rebajan ponerle la adrenalina y eso parece un corazón de un potro. Y uno lo coge y se descarga, además porque eso pendula mucho, es muy pendulante, la fuerza que tiene eso puede ocasionar una lesión y no todos los APEX son iguales, ¿eh? Entonces, instrumentar un APEX hay que tener mucho cuidado con esa maniobra porque tiene que ser con una pinza muy traumática. Yo personalmente no lo hago por lo que me pasó y lo pendulo es con la mano. Pregunta. Auditorio. Listo, damos por terminada.